A mí me corresponde dentro de esta mesa de avance en inmunoterapia hablar de cuál es la repercusión de la radioinmunoterapia. Y yo desde el punto de vista, después de haber visto las presentaciones de dos personas con tantísima experiencia con la inmunoterapia, como el doctor Trigo y el doctor Cobo, y yo ahora también estoy un poco dedicado a este campo, estoy haciendo un máster de inmunoterapia en oncología y la verdad es que estoy bastante interesado por el tema. Yo voy a bajar un poquito el nivel, voy a bajar un poco más a tierra para intentar responder a la pregunta que ha dicho Emilio, cuál es realmente el papel de la radioterapia en relación a la inmuno y qué es lo que estamos buscando con el tratamiento con radioterapia para potenciar el efecto de la inmunoterapia. En 10-12 minutos, aunque parezcan muchos puntos, esto es lo que voy a intentar revisar. Voy a hablar de unos conceptos básicos porque creo que son importantes para poder entender las conclusiones que luego saco de cómo la respuesta inmunitaria está vinculada con la radioterapia. El efecto ascopal. Parece que todo el mundo hace referencia al efecto ascopal como, digamos, el efecto que se está buscando con la radioterapia y realmente no se está buscando el efecto ascopal, se está buscando un efecto inmunoestimulador que tiene que estar integrado con la utilización de fármacos. Voy a poner dos diapositivas por un tema que también me interesa a mí mucho, que es con el tema del calentamiento de los tumores, lo que es la hipertermia, aunque mañana va a haber una charla sobre esto, y lo voy a referir al ejemplo de cabeza y cuello, aunque el doctor Trigo ya ha hablado de todo lo que son los avances, pero yo lo voy a vincular más a la radioterapia y voy a poner dos diapositivas de reflexiones o conclusiones. De forma general y muy didáctica, bueno, para que haya una respuesta inmune tiene que haber una célula oncológica y tiene que haber un linfocito, si no, no hay una respuesta inmunitaria oncológica, ¿no? Tiene que haber algo que atacar por parte del sistema inmunológico. Si bajamos un poquito más en profundidad, bueno, pues digamos, ese antígeno que reconoce el sistema inmunológico por medio de las células dendríticas, se las presentan a los linfocitos dentro de los ganglios, hacen una especie como de fotografía de exactamente qué es lo que tienen que reconocer estos linfocitos para que luego dentro del microambiente tumoral esa respuesta inmunológica mediada por células T pueda atacar específicamente a un determinado tumor. Claro, esto es un poco todo el escenario donde se mueve la respuesta inmunitaria, pero si vamos un poquito más en detalle para intentar entender en qué pasos son los que influye la radioterapia, para que pueda haber una respuesta inmunológica frente a un tumor tiene que haber un antígeno. El tumor tiene que ser identificado por el sistema inmune. Si el sistema inmune no identifica el antígeno, no hay respuesta. Una vez que se identifica el antígeno, es captado por las células dendríticas, lo incorporan, hacen una producción dentro del ganglio linfático de células T específicamente con esa fotografía de lo que tienen que identificar, se activan, pasan a circulación, migran al torrente circulatorio y van directamente hacia las zonas donde ven esa fotografía que tienen los linfocitos T para intentar, pues, reconocer y destruir esas células. Obviamente, todo este círculo inmunoterápico no se produce si la primera fase o si la primera etapa, que es la captación e identificación del antígeno, no se produce, porque no se puede poner en marcha una respuesta inmunológica de algo que es completamente, digamos, ciego, no es identificado como peligro. Esto lo uno con la radioterapia. Para aquellos que no son oncólogos radioterápicos, la radioterapia básicamente lo que tiene es un depósito de energía a nivel de un, digamos, microambiente tumoral que produce una alteración o daños de cadenas y produce también una alteración inflamatoria, una estimulación de todas las vías, digamos, inflamatorias con liberación de citoquinas. Este es un proceso inflamatorio que se produce con la radioterapia. ¿Por qué la radioterapia clásicamente no ha funcionado dentro de lo que sería la respuesta inmune? Porque clásicamente, y aquí se ve, la respuesta con la radioterapia clásica, muchas sesiones, poca dosis, campos de radioterapia muy amplios, lo que ha conseguido es, y con mucho éxito, matar a las células tumorales por un mecanismo de apoptosis, que todos sabemos lo que es, una alteración en el daño en el DNA, la célula cuando va a reproducirse ve que no tiene viabilidad y se muere. Es una muerte diferida, no es una muerte inmediata. ¿Qué ocurre ahora? Lo que ocurre es que adviene una tecnología, la radioterapia es mucho más precisa, podemos dar muchísimas más dosis por sesión a los tumores, podemos hacer campos de tratamiento mucho más pequeños. El sistema y la vía de muerte celular, independientemente de que pueda haber una parte por necrosis, por apoptosis, la mayor parte de la muerte celular que se produce por radioterapia con este tipo de tratamiento es por necrosis.
no se produce, digamos, una muerte celular diferida, no. Hay una especie de explosión, de rotura de vacuolas, de rotura de membranas citoplasmáticas, de rotura de orgánulos intracelulares. Y esto produce una liberación absoluta de antígenos, de mediadores inflamatorios. Y todo esto lo que consigue, y en esta diapositiva vuelvo otra vez al esquema inicial, es que estas células tumorales que inicialmente no eran identificadas por nuestro sistema inmune, al recibir esta dosis de radiación que hace que liberen y que tengan y que pongan en marcha toda esta cascada inflamatoria con liberación de antígenos, con liberación de mediadores, con liberación de citoquinas, lo que hace es estimular todo el circuito o la vía inmunológica desde el punto de vista de reconocimiento tumoral. Lo que inicialmente no se reconocía como tumor, ahora se puede reconocer por esta identificación de los antígenos. Y esto es básicamente, lo ha dicho el doctor Alba, pues básicamente es la vía con la que se intenta conseguir que tumores fríos, o sea, tumores que no están identificados por el sistema inmunológico, se conviertan en tumores calientes. Y esto se llama efecto vacuna. El efecto vacuna de la radioterapia no tiene por qué estar vinculado al efecto abscopal. Si tú produces un efecto vacuna, tienes que actuar con el resto de agentes para intentar mejorar la respuesta inmune. Y aquí tenemos una publicación, el Lancet ha cortado la referencia. Bueno, esto es una publicación en Lancet, melanoma metastásico estadios 4, donde están en tratamiento con un anti-CTLA4 por diferentes lesiones tumorales. No responde. Se selecciona una lesión tumoral con una carga que sea un órgano, que no sea hueso, para irradiar. Cuando irradias una lesión, en este caso a nivel del sistema nervioso central, el resto de lesiones responden. La radioterapia no ha hecho un efecto abscopal, que sí lo ha hecho. Lo que ha hecho es potenciar el efecto sistémico de visibilidad por parte del sistema inmune, que previamente con el anti-CTLA4 no lo estaba reconociendo. Esa es una potenciación del sistema inmune. Por tanto, y esto yo creo que es lo más importante, ahora hay un nuevo tipo de radioterapia. La radioterapia tiene un efecto inmune con nuevas dosis, dosis ablativas, dosis por encima de 5 o 6 Gray, dosis muy localizadas, volúmenes muy pequeños, donde ya el sistema, digamos, de tipo, con toda la hipoxia, el ciclo celular donde están las células que se admiten radioterapia, no tiene mayor importancia. Y esto lo que quiere hacer ver es que realmente tenemos que avanzar en el conocimiento de la combinación de la radioterapia con el sistema inmunitario, porque todavía hay muchas preguntas que responder. ¿Cuántas sesiones damos? ¿En qué momento lo damos? ¿Con qué dosis? ¿Con qué lo combinamos? Hay mucho trabajo en marcha, pero básicamente lo que hay que buscar, y es donde se está inclinando ahora el efecto positivo de la irradiación, en el sentido de beneficio frente a perjuicios. Y ahora pondré el ejemplo de cabeza y cuello. Campos muy amplios, cubriendo muchas áreas ganglionares, deplecionando linfocitos, con dosis bajas, no tienen ninguna respuesta inmune. Sin embargo, este tipo de radioterapia sí que tiene el efecto vacuna. Hago referencia a esta diapositiva clásica donde se, digamos, describe todo lo que es el circuito de estimulación del sistema inmune en cada una de sus fases, ¿no? Desde el reconocimiento antigénico, presentación de los antígenos, replicación, priming, circulación, infiltración y muerte celular. Bueno, pues en cada uno de estos ciclos hay algunas intervenciones, algunos productos, algunos tratamientos que están beneficiando, y lo comentaba antes el doctor Cobo, pero que son absolutamente independientes, son vías y son ciclos que están en cada una de sus fases, que pueden ser inhibidos o estimulados. Y ahora mismo tenemos en el mercado muchísimas, digamos, moléculas que están ayudando en tumores donde previamente teníamos unos resultados absolutamente paupérrimos, ¿no? Melanoma, riñón, cáncer de pulmón se ha comentado, cabeza y cuello, pero, y aquí son las dos diapositivas que quiero poner sobre la hipertermia, pero hay también otras oportunidades que se pueden utilizar para mejorar lo que es la estimulación del sistema inmune, porque lo he puesto en la diapositiva anterior. Hay más de 145 digamos, actuaciones en checkpoint que se pueden utilizar para mejorar la respuesta inmune. Y la hipertermia es una de ellas. Esta es una publicación de hace 6 meses del profesor Hurwitz de la Universidad de Filadelfia, donde habla de las oportunidades clínicas de mejorar la respuesta inmune combinando con inmunoterápicos. ¿Cómo? Bueno, esta diapositiva es compleja, donde se ve que la hipertermia en un momento dado puede potenciar el efecto de la radioterapia por múltiples vías, puede mejorar el efecto de la quimioterapia por la vasodilatación, alteración de la reparación del daño del DNA, y puede mejorar la utilización combinada con nanopartículas, que lo comentaré mañana, pero donde ahora mismo hay mayor, digamos, apuesta por la investigación es
por la cascada inflamatoria equivalente a lo que está produciendo la radioterapia cuando aplicas un calor de forma controlada sobre una zona localizada del tumor, produciendo una serie de mediadores, digamos, inflamatorios, las Hitchcock proteins, pero también exosomas, y produce una serie de respuesta inmunitaria que hace que se potencie la respuesta inmunológica. Y esto tiene todo el sentido porque simplemente con tratar parcialmente una parte del tumor, como es la radioterapia, pero además con un perfil de toxicidad absolutamente favorable y además, en contra de lo que pasa con la radioterapia, que con las dosis acumuladas no las puedes repetir, el tratamiento con hipertermia puedes repetirlo de forma, digamos, indefinida. Y además son múltiples los efectos, que no voy a parar a describir, de las posibles alteraciones en cada uno de los puntos que hemos comentado anteriormente, lo cual puede hacer incluso que mejoren los resultados de los tratamientos inmunológicos que actualmente estamos utilizando de forma asistencial. Hay mucho trabajo en marcha y ahí lo dejo porque no quiero tampoco, digamos, extenderme más. Pero volviendo a este esquema, digamos, didáctico de lo que es la estimulación de la inmunidad, la hipertermia actuaría desde la liberación de antígenos hasta lo que es la presentación y activación de los linfocitos T y lo que es la infiltración y producción de tumores calientes a nivel de la zona donde se aplica la hipertermia. Finalizo ya pasando una parte muy importante de mi actividad también, que son los tumores de cabeza y cuello, en los que, aparte de lo que ha comentado el doctor Trigo, hay una parte que la radioterapia sí que puede aportar y que creo que no se está haciendo correctamente desde el punto de, desde mi perspectiva más humilde, pero tal como yo lo analizo, hay una publicación a la que hago referencia, Seminar in Radiation Oncology, en la que hace una revisión de la utilización de inmunoterapia en tumores de cabeza y cuello en combinación con la radioterapia. Y básicamente el problema es que en cabeza y cuello seguimos haciendo lo mismo desde hace muchos años. Utilizamos biomarcadores pronósticos, no biomarcadores predictivos, porque no los tenemos. Nos basamos en el estudio clínico, nos basamos en los porcentajes de respuesta, pero no nos basamos en realmente unos marcadores que nos vayan a decir entre cuál y cuál intervención terapéutica elegir. Y esto nos pasa muchas veces con la quimioterapia no adyuvante, nos pasa con el cetuximab, que no se determina ningún, digamos, no se determina el receptor de factor de crecimiento epidémico para ver si el paciente va a responder o no, y lo que hacemos es café con leche para todos. Seguimos haciéndolo en los tumores de cabeza y cuello. Estadio 3A, radioquimio, cisplatino. Y así lo estamos haciendo con los tumores de cabeza y cuello. Y hay biomarcadores que se podrían utilizar. Y pongo aquí algunos ejemplos. Voy a ir rápido porque me estoy pasando un poco de los minutos que tenía previsto emplear. Por ejemplo, la utilización de las biopsias líquidas, la determinación de fragmentos de secuencias de DNA circulantes o los exosomas o las mismas células tumorales circulantes para hacer factores predictivos donde sepamos que podemos utilizar, además de lo que es el tratamiento convencional, algún tratamiento más inmunológico. Y esta diapositiva, que no se ve bien de la publicación que antes os he hecho con referencia, describe todos los tratamientos que ahora mismo hay en marcha de combinación de radioterapia con inmunoterapia en cabeza y cuello. Bueno, pues si los analizamos, y aquí es donde digo que humildemente me parece que lo estamos haciendo mal, el 95% de los trabajos se sigue combinando 35 sesiones con 2 Gray con inmunoterapia. Campos amplios tratando áreas ganglionares. Estos estudios están abocados al fracaso. Y lo digo con pena, no lo digo con falsa soberbia, es que yo lo veo claro y sin embargo el 95% de los estudios están planteados así, los que actualmente están en marcha. Esto está abocado al fracaso. Bueno, finalizo y ya con una reflexión final. Hay un tema que a mí siempre me gusta sacar porque en las reuniones de inmunoterapia no lo hablamos y lo quiero poner aquí sobre la mesa porque tenemos aquí grandes expertos, el fenómeno de valoración de la respuesta. Y hay una publicación muy interesante hablando de los fenómenos de hiperprogresión relacionados con la inmunoterapia, con el equipo del doctor Díaz Rubio. Sabéis que cuando se utiliza la inmunoterapia no se puede utilizar como una alternativa a la quimioterapia. Tú pones quimioterapia, el paciente responde o no, o tiene toxicidad o no la tiene. Cuando tú utilizas la inmunoterapia para intentar estimular parte de tu respuesta inmune, que la tienes innata, a favor de algo que para ti es perjudicial. Pero tenemos el ejemplo en otras áreas de la medicina de las respuestas inmunes patológicas, las vasculitis, las artritis reumatoides. Cuando tú estimulas el sistema inmune sin una especificidad clara, puedes tener desde una pseudoprogresión, que es que no sabemos si ha respondido el tumor, pero hay una parte inflamatoria como las neumonitis o las inflamaciones de mucosas,
puedes tener una progresión porque no ha habido una respuesta del tumor o puedes tener una hiperprogresión que se establece que cuando estimula el sistema inmune en indicaciones no correctas puede ser hasta un 25 o un 30%. Con lo cual es una alerta que yo creo que debemos utilizar, y ahora lo pongo en la última diapositiva, que es esta. Creo que la inmunoterapia se ha incorporado de forma arrolladora y nos está dando unos grandes beneficios en cuanto a la utilización en pacientes oncológicos, pero tenemos que saber qué subgrupos de pacientes son los que tenemos que utilizar. No es para todas las patologías y son un subgrupo que tienen que estar identificados. Hay datos yo creo que bastante importantes de la combinación de la radioterapia y en algunos casos, en algunas situaciones, la hipertermia para utilizar en combinación con la inmunoterapia. Todavía tenemos muchísimas dudas. Dosis, sabemos que tienen que ser dosis altas. ¿Cuándo? Yo creo que hay que hacerlo en fraccionamientos para poder combinarlo lo máximo posible. Y volúmenes, los más pequeños. Lesiones muy localizadas. Si no, el balance del sistema inmune va en contra de la estimulación. Y luego, bueno, la hipertermia puede servir en algunas situaciones y creo que necesitamos biomarcadores específicos de inmunoradioterapia urgentemente para poder utilizar de forma eficiente y sostenible estas nuevas herramientas que disponemos. Yo animo a que leáis esta publicación que hemos hecho desde el grupo de inmunoradioterapia de SEOR, CTO, 2019, donde hace una radiografía de cómo está la situación de la utilización de la radioterapia y la inmunoterapia en todas las patologías. Y bueno, pues hay un grupo europeo de inmunoradioterapia que se reúne ahora en septiembre en París, que parece que va a ser presencial, al que si es posible pues me gustaría asistir. Muchísimas gracias.